Muy buenos días a todos. De parte del equipo de CAINTRA Nuevo León, les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar, donde vamos a ver preguntas frecuentes sobre los nuevos lineamientos técnicos específicos de esta reapertura de actividades económicas. Este tema forma parte de una serie de temas que estaremos compartiendo con ustedes en el proceso de esta reactivación responsable. Me presento, mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área de voluntarios de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de la sesión. Les recuerdo que todos sus micrófonos están silenciados, por lo que los invitamos a usar la herramienta de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. En caso de la pregunta ir dirigida a alguno de nuestros panelistas, favor de mencionarlo. Agradezco a nuestros invitados expertos, de quienes me permito leer una breve semblanza. Doctor Mario Alberto Lugo Arce. Su objetivo es contribuir con las empresas de forma sostenible a través de acciones proactivas en materia de seguridad industrial, salud y protección al ambiente, que demuestren el cumplimiento de las obligaciones legales y su compromiso de responsabilidad social. Actualmente, funge como consultor senior en el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, con más de 30 años de experiencia. La licenciada Ivette Porras Sala. Se ha especializado en el área de litigio y consultoría laboral, incluyendo servicios de asesoría sobre cualquier consulta relacionada con la materia del trabajo y su respectiva regulación en la legislación laboral mexicana. Actualmente es coordinadora laboral en CAINTRA Nuevo León con más de 15 años de experiencia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Ivette, quien nos compartirá los aspectos legales y posterior a ello, el doctor Mario nos compartirá las preguntas frecuentes sobre los protocolos y las medidas de seguridad. Al final, daremos un espacio breve para preguntas y respuestas. Adelante, Ivette, bienvenida. Muchas gracias, Pili. Pues bienvenidos a todos y bueno, creo que esperamos no dejarlos más confundidos con las preguntas y las respuestas, pero bienvenidos y vamos a dar inicio a las preguntas frecuentes sobre los nuevos lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades. Y como inicio me voy a permitir dar como un antecedente sobre los lineamientos y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo. No sé si me puedes apoyar por ahí, Pili, para dar vuelta. Gracias. La reapertura y reactivación de nuestras actividades conforme al acuerdo del 29 de mayo, que le llamamos nosotros la nueva normalidad. Bueno, pues parte de esta nueva normalidad se dieron unos nuevos lineamientos muchísimo más específicos que el acuerdo anterior del 14 y 15 de mayo, y en el marco de estas acciones a implementar por el gobierno y la población para hacer frente y mitigar esta epidemia causada por el COVID-19, este 29 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Estos son de aplicación general para todos los centros de trabajo y tienen por objeto establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la estrategia general para la nueva normalidad. Todos los centros de trabajo esenciales deben autoevaluarse obligatoriamente en el apartado de autoevaluación de la página Nueva Normalidad. Aquí en la presentación les pongo el link, para que hay muchas personas que todavía no me dicen, oye, ¿sabes qué? No sé dónde me tengo que autoevaluar, en qué página del gobierno. Bueno, pues esta es la página, es www.nuevanormalidad.gov.mx. Ahí se pueden autoevaluar todas las empresas o los centros de trabajo que sean esenciales. Cuando esto empezó, esta autoevaluación se abrió únicamente a 3 ramas de la industria, que era construcción, minería y automotriz. Ellos tenían que autoevaluarse y posteriormente se les emitía una aceptación para que ellos pudieran, lógicamente, a partir del 1 de junio, iniciar sus labores. Posteriormente, esta página se actualizó y se abrió la posibilidad para que las que ya eran esenciales
o que son ahorita actualmente esenciales se autoevalúen. ¿Sí? Esta autoevaluación la tienen que hacer obligatoriamente todas las empresas, los centros de trabajo que son esenciales, que están en funcionamiento y que no van a parar, ¿sí? Tienen que autoevaluarse. Ahora no les van a dar una aprobación, simplemente les van a dar un distintivo. ¿Sí? Y ese distintivo, al momento de que ustedes hacen su autoevaluación, sale de manera automática. ¿Sí? Y bueno, en la siguiente página, Pili, por favor. Se contemplan dentro de este nuevo acuerdo, de estos nuevos lineamientos, se contemplan 4 dimensiones que deberán considerarse de acuerdo a el tipo de actividad, esencial o no esencial. Las esenciales se tienen que autoevaluar y las no esenciales, no es obligatoriamente, pero se pueden autoevaluar. En automático les va a dar un distintivo. El tamaño, perdón, del centro de trabajo nos da unos parámetros de los tamaños del centro de trabajo, micro, mediano, grande, el nivel de alerta sanitario de la ubicación del centro de trabajo, que eso ya lo habíamos visto en el semáforo y que ahorita como quiera les voy a poner el semáforo para recordárselos, y las características de cada centro de trabajo. En este nuevo acuerdo también se contempla la posibilidad de que para cada sector de la economía se puedan desarrollar lineamientos específicos sobre promoción y protección de la salud, los cuales podrán responder a las particularidades de cada sector. En esa misma página de la nueva normalidad hay otro apartado en donde vienen los protocolos de acuerdo al tamaño de industria y a más abajo en esa misma página y en esa misma pestaña te dan los protocolos que deben de tener cada una de las industrias de acuerdo a su rama de la industria o actividad económica. Ahí también vienen los formatos y eso les puede ayudar mucho. Y bueno, también se contempla la posibilidad que para cada sector se puedan desarrollar esos lineamientos específicos sobre promoción y protección de la salud. Y recuerden, vienen en esa misma página. Ahí en esa misma página vienen 3 apartados, 3 pestañitas. Denle clic a cada pestaña para que los vayan conociendo. Y se deberán identificar también las características particulares del centro de trabajo considerando lo siguiente. 1, el personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas, departamentos de las empresas y centros de trabajo. Eso lo tenemos que tener ya bien ubicados. Ya desde el principio, pues vimos la parte de los trabajadores que son vulnerables. Entonces, tenemos que tener bien identificados ahora que se regresa ya a las actividades, conforme al semáforo, que se vayan regresando cada una de los centros de trabajo, tenemos que identificarlos. El personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores, personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, también tenemos que tenerlos considerados y ubicados. Y las áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo, oficinas, bodegas, áreas de atención al público y áreas comunes. Esto tenemos que identificarlo bien porque tenemos que pues volver a esta nueva normalidad o nueva realidad, como dice nuestro gobernador, y tenemos que saber cómo vamos a ir interactuando con este tipo de personas vulnerables, ¿no? Siguiente. Y bueno, este es para recordarles nada más ya por último lo que es el semáforo de los niveles de alerta de cómo va a ir en funcionamiento de los centros de trabajo de acuerdo al nivel máximo. En el caso que estemos en rojo, pues seguimos suspendidos y solamente están trabajando la industria esencial. El nivel alto ya se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se reduce en 70% la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados y se suspenden las actividades escolares. En el nivel medio se permiten todas las actividades laborales con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad. Se reducen en 40% la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados y se suspenden las actividades escolares. Y el nivel más bajo es la actividad económica y laboral normal, se reúnen actividades escolares, sociales y de esparcimiento, ¿sí? Y ahora sí, nos vamos adentrando a las preguntas. Si me permites, Pili. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes? Pues en todos estos días hemos tenido muchos cambios importantes en estos decretos que en algunos han sido muy ambiguos y muy confusos, pero bueno, hemos tratado de ir
saliendo adelante y afrontando cada uno de estos. Y hay, regularmente lo que decidimos hacer con este webinar es, pues muchas de las preguntas se repetían constantemente y lo que queremos es tratar de ir pues generando una mayor claridad a todas sus dudas, ¿no? Voy a empezar con algunas de las preguntas que regularmente nos hacen y bueno, una de ellas es, ¿qué pasa con el personal con diabetes, hipertensión, etcétera, cuando regresan a trabajar? Ahí digo, no solamente así es, me han estado haciendo las preguntas, pero regularmente yo les digo, bueno, ¿qué pasa con el personal vulnerable? Cuando regresan a trabajar, mi recomendación es, si estamos en rojo, el personal se queda en su casa, o sea, no puede regresar al centro de trabajo. Mi recomendación es cuando esté en amarillo o verde, es mucho más recomendable, pero el semáforo te abre la posibilidad desde que está en naranja. Es decir, si está naranja, amarillo, sí pueden regresar a trabajar, pero con cuidados muy específicos. Es decir, si nuestro personal regularmente entra a las 8 de la mañana, pues todo mi personal vulnerable entrará a diversa hora, ¿no? En el comedor, si tenemos un área común ya bien señalizada, dónde se van a sentar, los espacios de la distancia adecuada, etcétera. Bueno, aparte de eso, tenemos que crear un espacio especial para estas personas vulnerables. Entonces, sí tenemos que dar muchos cuidados en el sentido de que si hay una persona que en la entrada nos está dando el gel antibacterial a todos nuestros trabajadores, bueno, a esa persona vulnerable le voy a dar a él uno específico, ¿sí? Tenemos que tener más cuidados con estas personas vulnerables. Y tenemos que estar conscientes de los riesgos que ellos corren y esos mismos riesgos que ellos corren también tenemos que, y creo que ya lo había dicho en una plática anterior, tenemos que hacérselo ver a nuestros colaboradores que no están en esa situación, porque lo que no queremos tampoco es crear problemas entre unos colaboradores y otros, es decir, yo sí vengo a trabajar y ellos se quedan en su casa. No se trata de eso, entonces tenemos que saber cómo comunicar bien a nuestros empleados, por qué es un tema de vulnerabilidad y por qué ellos no pueden estar en una situación común o igual a la de nosotros. Entonces, mi recomendación es, sí pueden poder regresar, mientras el semáforo federal esté en rojo, ellos no pueden venir a nuestro centro de trabajo y sí tenemos que tener muy en cuenta que si regresan en naranja, tienen que ser medidas muy restrictas, muy específicas y si regresan en amarillo, vamos a ir un poco más quitando a lo mejor las medidas tan estrictas para poder ya regresar de manera regular cuando el semáforo esté en verde. Entonces, prácticamente la respuesta es, ¿cuándo pueden regresar? Pues a partir del naranja con medidas muy estrictas, amarillo con medidas muy estrictas y de manera regular con el semáforo en verde. Otra pregunta es, ¿tengo que seguir cubriendo el salario de los trabajadores vulnerables? Sí. Sí tenemos que, mientras estén en home office, los que tengan que trabajar y los que no estén trabajando pero que estén en casa, sí tenemos que cubrirlo. Podemos negociar, lógicamente, alguna disminución de salario, pero siempre previo de acuerdo del patrón y trabajador. Es lo que más se recomienda y tomando en cuenta, yo siempre les digo, siempre tomen en cuenta también la situación económica de la empresa. Me ha pasado situaciones con empresas esenciales que siempre estuvieron laborando y siguen estando laborando y su situación económica, no en todas, pero algunas incluso incrementó las ventas y me dicen, oye, ¿puedo bajarles el salario? Pues es que si tu situación económica está bien, ¿por qué tendrías que bajarles el sueldo a este tipo de trabajadores que están viviendo una situación especial debido a esta pandemia? Es una situación de salud. Entonces, sí hay que valorar cada caso en particular. Si hay una pregunta así muy específica en cuanto a sus, porque tenemos que revisar todos los aspectos, o sea, es cómo está tu situación económica, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Entonces, acérquense a nosotros podemos resolver esa duda en particular, pero si es de manera general, los trabajadores sí pueden llegar a acuerdos específicos con sus trabajadores en vulnerabilidad respecto a la disminución de salarios, pero tenemos que tener mucho cuidado y siempre previo acuerdo del trabajador. Otro punto es, cuando tengo sospechas de COVID, ¿puedo mandar a la gente a descansar? Pues no necesariamente a descansar, pero sí es como le llamamos nosotros como un aislamiento voluntario. Es decir, si tengo sospechas, se habla con el trabajador y bueno, pues se manda a su casa hasta que obviamente que se le haga la prueba para ver si está o no, si tiene contagio. Entonces, de ahí pues se va a mandar, se tomará la determinación, pero sí se puede mandar a su hogar, ¿no?
No sé, Billy, ¿me puedes dar la vuelta ahí para ver qué otra pregunta tienen? Pertenecemos a las empresas esenciales, no hemos dejado de trabajar durante la contingencia debido a que somos parte de la cadena de suministros de alimentación y hospitalaria. Pertenecemos a la rama del acero. ¿Tengo que registrarme en el IMSS? Bueno, no necesariamente registrarse, más bien registrados deben de estar conforme a las cuotas obrero patronales. La autoevaluación la tienen que hacer o no. Específicamente es las esenciales, o sea, si ustedes son esenciales, no lo son porque son una cadena de suministro, las esenciales obligatoriamente tienen que autoevaluarse, ¿sí? Si ustedes quieren subir a la plataforma y autoevaluarse para obtener el distintivo, lo pueden hacer, pero la obligatoriedad es para las empresas esenciales. Tenemos informes de que han llegado inspectores falsos. ¿Qué hacer si se llegan a presentar? Bueno, este es un tema recurrente. Sabemos que por la misma situación, pues hay gente que se está aprovechando pues, de la pandemia y llegan como inspectores, etcétera. Aquí es bien importante, primero, el inspector tiene que llevar su gafet y lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces, hay que tener una persona y ahora con esto del COVID, le llamamos, nosotros tenemos que tener un comité COVID, pero también tenemos que tener un comité o una persona responsable de tener todos los documentos, o al menos quizás no todos los tenga él en su oficina, pero sí bien ubicados de los documentos que vamos a necesitar en caso de una inspección. Y a esa persona hay que prepararla en el sentido, oye, si llega un inspector, se tiene que identificar. O sea, tiene que presentar su gafet, tiene que presentar en su gafet, tiene nombre, viene de qué dependencia viene, y podemos agarrar el teléfono y hablar a esa dependencia. ¿Sí? Y si no la googleamos, Secretaría de Economía del Trabajo, en el caso de que sea estatal, o la delegación de Nuevo León, podemos hablar para corroborar que ese inspector sea o pertenezca a esa secretaría. Y hay mucha disponibilidad de la Secretaría de Economía del Trabajo cuando hay situaciones así. Hemos estado hablando con el director de inspecciones, inmediatamente nos dice, sí, es mi colaborador, o es de la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque hubo un tiempo en que el personal de la Junta de Conciliación estuvo apoyando a la Secretaría de Economía del Trabajo en las inspecciones. Entonces, sí pueden pueden hablar a la Dirección de Inspección y Vigilancia y corroborar que esa persona sea un inspector. Si hacen una llamada de mañana voy a ir a verificar su empresa, pues esperen que llegue. Y me ha pasado a una de las empresas, oye, licenciada, es que me hablaron que no tengo esto y que no tengo esto y mañana me van a venir a verificar y que pues me van a multar y que la multa está muy, muy alta, y resulta que se dio el otro día y jamás llegó nadie. Entonces, si les hablan, ok, pues hay que estar preparados, saques sus documentos por si llega el inspector. Si llega, pues qué bueno. Y si no llegó, pues bueno, seguimos nosotros trabajando. Quizás no era un inspector de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Tenemos informes de que han llegado inspectores falsos. ¿Qué hacer si se llegan a presentar? Bueno, ¿es posible rechazar la visita de las autoridades? No, no podemos rechazar las visitas de las autoridades. Si las rechazamos, ellos tienen la autoridad para incluso llegar a multas en ese momento o clausura del negocio si se expone, obviamente, un tema de salud. Pero no nos podemos rechazar. Y yo lo que les recomiendo en el tema de las inspecciones, y me pasa mucho en las inspecciones, no en estas que son inspecciones extraordinarias por el tema del COVID, pero en las inspecciones ordinarias que hemos tenido a lo largo de mi carrera, es que muchas veces se ponen nerviosos y ahí viene el inspector y mejor ahí lo dejo afuera. No, no hagan eso, porque cansan al inspector, ni le dan los documentos, el inspector se va enojado y luego después llegan con una multa, pues si ustedes tienen las cosas, pues pudiéramos haberlo dado en ese momento y nos evitaríamos todos los procesos jurídicos que tenemos que hacer para poder revertir esa multa o no. Entonces, sí es bien importante que verifiquemos, sí, obviamente verifiquemos que sea un inspector y que le digan a lo mejor en la puerta, permítame, y hablo a la Secretaría de Economía del Trabajo y verifico que sí es un inspector. O simplemente si ya vimos que sí es su gafet y todo, pues adelante, deben de traer ellos su guía de lo que van a inspeccionar. No tienen por qué estarles pidiendo dinero si ni siquiera han hecho una inspección. Entonces, sí, obviamente darles el acceso, ponerlos a lo mejor en algún lugar cómodo,
ofrézcanle agua, o sea, siempre ahorita que, bueno, ahorita ya está un poco más fresco, pero que han estado los calores un poco fuertes, sí es importante, oigan, ofrecerle un refresco, un agua, en lo que, a ver qué es lo que tenemos que revisar, y siempre tener la parte de una persona que esté atendiendo, que van a verificar, oye, es tu centro de trabajo, a qué te dedicas, pues tienen que tener su escritura notarial ya lista. Hoy, si yo soy una empresa esencial, pues preferentemente tener las facturas de sus socios comerciales, que les están pidiendo alguna, perdón, más bien las personas que son de cadena de suministro, porque las esenciales pues no tendrían tanto problema, pero sí es importante que tengamos a qué nos dedicamos, su objeto social, sus protocolos, sus lineamientos, todo eso lo tienen que tener de la parte de seguridad e higiene. Y por otro lado, las que son cadenas de suministro, es bien importante que como no son esenciales y ahorita el semáforo está en rojo, preferentemente tengamos o cartas de nuestros socios comerciales que sí son esenciales, las facturas o los requerimientos de la materia o lo que nosotros le estamos otorgando para que esa cadena o esa empresa esencial pueda funcionar con nuestros servicios o nuestros procesos o nuestro material que nosotros le proveemos, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener, y esa persona que les digo que cree en ese comité o esa persona responsable, pues tiene que tener a la mano toda esa información, aparte de los protocolos que ya tenemos que tener ahorita, los lineamientos, toda la parte de que ahorita lo va a ver Mario, de la seguridad e higiene dentro de nuestro centro de trabajo, los espacios, los distanciamientos, los paneles, el gel antibacterial, la toma de temperatura, o sea, todo eso, desde que llegamos, desde que un inspector llega, tenemos que tomarle, o sea, lo que hacemos con nuestros trabajadores, lo tenemos que hacer con él, porque es una persona que va a entrar a nuestro centro de trabajo. Entonces, desde ahí tenemos que demostrarle al inspector que estamos haciendo las cosas conforme a los protocolos y lineamientos que nos da la autoridad. Y preferentemente no rechazar la visita de la autoridad. Es muy probable que si la rechazamos, vuelvan a venir, pero ya con una acta o con un acta ya con alguna multa o incluso una cierre o clausura. Seguimos. ¿Qué hago si uno de mis empleados cuenta con síntomas o es diagnosticado con COVID? Pues regularmente pues, se debe aplicar la misma mecánica de una enfermedad general. Eso es obviamente si ya supimos nosotros que está contagiado, se debe aplicar conforme al emitir un certificado de incapacidad por enfermedad general al empleado, y ese mismo deberá especificar la duración de la incapacidad desde su fecha de inicio hasta la finalización, el número de días que están subsidiados, y la incapacidad iniciará a partir del cuarto día. El IMSS pagará los subsidios diarios equivalentes al 60% del salario reportado en el instituto, y el patrón podrá optar por pagar el salario de los primeros días de la incapacidad. Es importante comentar ahí en este paso que recientemente, bueno, ya no tan reciente, pero sí hubo un permiso para facilitar el trámite de la incapacidad en línea. Se abrió una plataforma en el IMSS para esta contingencia del COVID, y es donde se otorga la incapacidad especial que le llamamos nosotros de 14 días a personas contagiadas con coronavirus que tengan sintomología. Y el pago de la incapacidad será de 11 días, debido a que los primeros 3 no los cubre el instituto por ser una incapacidad temporal por enfermedad general. Así se está manejando. Y bueno, todo este proceso, ya sea asintomático o con síntomas, se realiza mediante la aplicación del IMSS, en la que se les pide a los trabajadores afiliados al Seguro Social llenar un cuestionario, y ese mismo será revisado por el área de evaluación clínica. Ya una vez que sea aprobado el patrón, se contactará al asegurado para hacer una verificación de su cuenta bancaria, donde recibirá ese subsidio. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, y que recordemos que ya hay una plataforma que el IMSS puso a disposición específicamente para ese tema. ¿Puedo despedir a un trabajador por ser diagnosticado con COVID? No, no los podemos despedir por ser un diagnóstico positivo de COVID-19. Eso le llamamos nosotros discriminación, entonces no lo podemos hacer. La pregunta constante es de algunas personas, ¿puedo despedir a trabajadores? Pues si hay una causal de despido conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, pues sí lo podemos despedir, pero no podemos despedirlo
por un positivo de COVID-19. Eso sería un proceso de discriminación y bueno, hay instancias diferentes a las autoridades laborales que tomarían este tipo de situaciones y tenemos que hacer las cosas conforme a derecho. Y aquí es bien importante que tengamos en cuenta que esto es una cuestión de salud y no podemos esperar a un trabajador que está enfermo por esa situación. Y puedo adelantar vacaciones a mis trabajadores. Sí pueden adelantar vacaciones a los trabajadores, pero siempre previo acuerdo del trabajador. No podemos hacerlo unilateralmente el patrón. Si lo hacemos así, pueden haber denuncias de los trabajadores ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, incluso a nivel federal, porque ya hay una plataforma en línea en donde los trabajadores están haciendo sus denuncias y la Profedet federal los está contactando vía mail incluso a muchas de las empresas. Entonces tenemos que cuidar mucho que cualquier acuerdo que tengamos con nuestros trabajadores sea previo consentimiento o autorización del trabajador, no unilateralmente el patrón. El gobierno de Nuevo León tiene protocolos para las empresas. El gobierno de Nuevo León no tiene ningún protocolo. Sí hubo hace 2 semanas una presentación que dio el gobierno y hablaba de unos protocolos. No tiene el gobierno en específico ni la Secretaría de Economía del Trabajo tiene unos protocolos, o sea, no hay ningún protocolo. Los protocolos que presentó ahí se hicieron con algunas cámaras en específico, como por ejemplo la CEMIC, donde todos sus agremiados pues son contratistas, constructores, entonces ellos prepararon ese tipo de protocolos para un área, una rama de la industria en específica. Por ejemplo, nosotros en CAINTRA no, porque nuestros socios son industrias muy diferentes, entonces no podríamos hacer un protocolo específico porque no aplicaría para todos nuestros socios. Entonces, esos protocolos que se hablan del gobierno del Estado, no los hizo el gobierno del Estado, son específicos para agremiados de distintas cámaras. Creo que alguno fue CEMIC, porque pues obviamente por la cuestión de la construcción. Otro protocolo también se hizo me parece, con Canaco, que pues son todo el comercio. Entonces, todos los que son comercios, pues van a sugerir que se haga ese tipo de protocolo, pero los protocolos en específico los podemos buscar nosotros en la nueva normalidad, donde les di el link, www.nuevanormalidad.gov. Si no al inicio de la presentación, ahí lo ves, si me equivoqué al decirlo. Ahí pueden buscar, ahí vienen los protocolos de acuerdo al tamaño de industria, y ahí y abajo en esa misma pestaña vienen de acuerdo a la rama. Entonces eso les puede ayudar muchísimo y no, en el gobierno del estado no dio ningún protocolo, no existe ningún protocolo por el momento. No sé si mañana vayan a sacar alguno, pero por el momento no. Bueno, creo que es para Mario. Ok. Buenos días. Gracias, Ivette. Seguimos con las preguntas. Algunas son más técnicas. De hecho, realmente es una mezcla entre aspectos técnicos y aspectos legales. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la toma de la temperatura en los accesos? ¿Qué tipo de termómetro debo utilizar? Para empezar, debe ser un termómetro que no tenga contacto. O sea, los clásicos de mercurio con los que nos trataban o nos tomaban la temperatura las mamás, pues no. Debe ser de no contacto. Ahora, dentro de no contacto hay de varios tipos. Hay algunos industriales y hay algunos clínicos. El termómetro que debería utilizar es el clínico. ¿Qué pasa si yo utilizo un termómetro industrial? Dentro de los clínicos yo tengo 2 categorías. El autorizado por la FDA y un clínico que no está autorizado por FDA. ¿Cuál es la diferencia entre el autorizado por la FDA? De que la resolución es más o menos 0.1 grados Celsius. Entonces, es bastante exacto. Los no autorizados por FDA, pero que están considerados como clínicos, están más o menos en el rango de confiabilidad de 0.2 grados Celsius. ¿Qué pasa con los industriales? Los industriales, ahora sí ya depende para que lo quiera. La diferencia puede ser hasta de 1 grado Celsius. Si yo voy a medir la temperatura de un motor, la verdad no va a haber diferencia si es 1 grado más o 1 grado menos. Pero si estamos hablando de que vamos a medir la temperatura de un trabajador y si trae 37.5 no lo voy a dejar entrar, y si mi termómetro me da 1 grado de diferencia, pues la verdad
pues o mucha gente no va a entrar, y a pesar de andar bien, o voy a dejar entrar gente que no debería de entrar, pero pues mi termómetro como tiene un grado más o menos, pues a lo mejor traía 38 y me está marcando 37. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, por eso debe ser un clínico. Si tengo que llevar bitácora en físico, puede ser archivo electrónico. Yo tengo que tener una bitácora y puede ser cualquiera de los dos, en físico o en archivo electrónico. Lo único que me van a pedir en archivo electrónico las autoridades, porque van a ir a inspeccionar que realmente le estoy tomando la temperatura y me van a pedir, oye, ¿cómo sabes que los que están adentro le tomaron la temperatura? Pues es que va a venir el número de trabajador o el nombre. El archivo electrónico no lo debo de poder alterar. Si yo lo altero, si yo lo estoy capturando manualmente, nada me garantiza de que llegó la autoridad, lo entretengo, le ofrezco el refresco y sorpresa, de mientras hago el archivo. Entonces, si se presta a que los pueden alterar en ese momento, es muy probable que la autoridad diga, sí lo tienes, pero es alterable. Ahora que andan vendiendo los equipos ahí de los famosos tótems, hay algunos que para controlarlos, dice, ¿sabes qué? Pon tu huella o pon tu número de trabajador y en automático me genera el archivo electrónico. Pero aquí, ahora sí, ya no hay forma en que yo lo pueda alterar. A lo mejor vas a decir, ¿sabes? Con tu tarjeta de chequeo vas a chequear aquí y ya no hay problema. Pero si lo estoy haciendo manual en electrónico para ahorrarme papel, ahí sí voy a tener o se va a prestar a dudas de que realmente lo estoy haciendo. Como evidencia puedo utilizar videos del procedimiento. Casi todas las empresas tienen cámara. Sí se lo puedo utilizar. Aquí habría que preguntarle a Ivette si legalmente puedo utilizar un video como evidencia de que estoy siguiendo el procedimiento, pero pues, si lo están viendo, pues yo creo que sí. Dice, se recomienda el uso de lectores biométricos, los famosos tótems, para tomar la temperatura. Mi respuesta directa es sí. Lo único que tenemos que verificar, realmente los tótems fue una creatividad de alguien y lo que hizo fue meterle un termómetro de no contacto, meter un software para mandar la información. No todos tienen ese software de captura de datos, pero bueno, los que tienen un software para mandar la información, un dispensador de gel y básicamente eso fue lo que hicieron. Entonces, sí se recomienda siempre y cuando nos aseguremos que el termómetro que instalaron en el tótem sea clínico, nada más. ¿Cuáles sustancias son válidas para la desinfección de las áreas? Pues la verdad, hay muchas. La más socorrida es el hipoclorito de sodio. O sea, no solamente es más socorrida, sino también lo considero muy económico, tomando en cuenta de que estas medidas no las voy a usar durante un mes o 2 meses o 3 meses. Realmente, por eso le dicen la nueva normalidad, para bien o para mal. De hecho, no es un término que haya acuñado el gobierno de México. Es un término que a alguien se le ocurrió y que todo el mundo lo está utilizando. Mientras que no tenga una forma de controlar la infección, o sea, que no existe una vacuna, pues va a ser parte normal. Entonces, si yo uso un producto ahorita muy caro porque es lo mejor, según los vendedores, a lo mejor dentro de un mes ya no lo voy a estar usando. Y como esto lo tengo que preparar, y doy respuesta a la siguiente pregunta, diariamente, pues entonces me va a salir muy caro. Mi recomendación es hagan una solución que en todos los días con un producto que sea barato. Dice, ¿qué hago con la solución que me sobró?
Bueno, pues preparen lo que necesiten y si les llega a sobrar, pues la verdad, pues ya no sirve. O sea, ¿por qué? En el caso del hipoclorito, al ya ponerlo al exterior y tener temperaturas normales acá para desinfectar, pues se va degradando, se degrada relativamente fácil. Por eso todos los días tengo que prepararlo. ¿Qué disposición le voy a dar? Pues de acuerdo a lo que marque la normatividad en cuestiones ambientales. Eso es lo que habría que hacer en la disposición del hipoclorito de sodio. La siguiente, por favor, Pilar. Dice, un trabajador con enfermedades preexistentes controladas es considerable vulnerable. Y aquí hay una cosa interesante. Antes de que saliera el acuerdo que mencionaba Ivette, decía personas con hipertensión, diabetes, embarazadas, etc. Y no hablaba nada sobre el control. O sea, simple y sencillamente no decía nada. En el acuerdo sí menciona que personas diabéticas e hipertensas descontroladas. El problema de una persona vulnerable es que fácilmente se va a descompensar. O sea, tiene un control sobre su enfermedad y fácilmente cualquier alteración de su organismo lo va a descompensar. Entre más descontrolado esté, más descompensable es. Entonces, un paciente que está controlado, lo debo de considerar como vulnerable. ¿Por qué? Porque nadie me garantiza que el momento que tenga un cuadro infeccioso no lo vaya a descompensar. De hecho, como experiencia no directa, a través de un amigo que está en el frente de batalla en los casos críticos, en cuidados intensivos, dice que le ha tocado ver casos de gente que llega a consulta normalito y en menos de una hora está totalmente descompensado. O sea, exageradamente porque son pacientes muy vulnerables. Depende mucho del control. Así que siempre lo tengamos presente que el vulnerable lo tenemos que manejar con pinzas, porque fácilmente se descontrola. Y se puede aplicar pruebas rápidas para diagnosticar a trabajadores sospechosos. Es una pregunta que me hacen muy frecuente en las redes sociales. Hay de todo, pero les voy a decir lo que es mi opinión y por qué no es recomendable. No lo recomiendo porque las pruebas rápidas, esas que tomas una muestra de sangre y lo colocas en la superficie de la prueba y te va a marcar si es positivo o es negativo, eso como las pruebas de embarazo, aquí lo que está midiendo son los mecanismos de defensa del cuerpo, las inmunoglobulinas o los anticuerpos. ¿Cuándo empieza a generarse inmunoglobulinas? Cuando el cuerpo empieza a tener contacto con el virus. Y hasta que tenga una cantidad adecuada de respuesta es cuando van a empezar a salir positivos. La prueba más o menos viene saliendo como en 1,000 pesos. La prueba rápida. Depende de la marca y depende de muchas cosas. A lo mejor hay unas más baratas que andan por ahí en el mercado. El problema es que para cuando ya tenga inmunoglobulinas, el paciente ya va a tener cuadro clínico. Entonces, por la verdad, no me va a decir nada. No me voy a meter a fondo en lo que es los tipos de inmunoglobulinas. Ahora, como es la respuesta del cuerpo a la infección, también va a pasar que va a haber anticuerpos que se mantienen después de la infección. Entonces, la persona ya puede estar bien, ya puede estar sana, ya no transmite la infección, ya no tiene tratamiento.
Y si yo le hago una prueba rápida, es muy probable que salga positivo. Entonces, ante la gran cantidad de pruebas rápidas que pueden salir negativas o falsas negativas, o la gran cantidad de pruebas rápidas que pueden salir falsas positivas, más o menos entre los dos errores, la eficiencia de una prueba rápida anda entre el 50 y el 60%. Considerando estas falsas negativos o positivos que me van a dar, yo no lo recomiendo. Si la empresa en un momento dado dice, yo quiero estar seguros porque se tardan mucho en los drive-thru o en el seguro para darme el resultado, yo quiero que esté pronto para saber si el trabajador regresa o no regresa a trabajar o simple y sencillamente por mi responsabilidad social con el trabajador. ¿Qué hago? Pues entonces lo que voy a hacer es manden a hacer la prueba de PCR. Vale más caro, definitivamente, 3,000 y cacho. Dice, no, pues que sí hay diferencia. Pues sí, nada más que aquí hay una cosa. Aquí yo ya no estoy checando inmunoglobulinas, estoy checando el virus. O sea, la persona tiene o no tiene el virus. Entonces, me sirve tanto para diagnosticar de forma temprana, como me sirve para descartar cuando ya la persona está, o para determinar que la persona ya está bien. Así que, pues, las pruebas rápidas no las recomiendo. Ahora, si yo establezco todos los controles que me piden los lineamientos, mi cantidad de trabajadores que mandaría a hacer PCR realmente sería muy baja. Estamos hablando de excepciones. Dentro de los lineamientos me piden la capacitación de los trabajadores. Yo los tengo que capacitar, yo los tengo que concientizar. Es difícil, sí, pero el trabajador está acostumbrado a que nosotros lo capacitemos. Entonces, si lo capacitamos y le exigimos las medidas, y aquí hay que decir, es bien importante que te cuides, no nada más aquí en la planta. Aquí en la planta nosotros estamos cuidando, pero tú tienes que cuidar afuera. Por eso es la capacitación. Si no tienes que salir, no salgas. Si vas a salir, usa el equipo de protección personal, mantén la sana distancia. Entonces, lo que voy a gastar en pruebas PCR realmente van a ser una cantidad muy pequeña. Dice, de presentarse un caso sospechoso y le hacen la prueba PCR y sale negativa, ¿puede regresar a trabajar? La respuesta es, nos esperamos. ¿Por qué? Una persona, si es un caso sospechoso es porque tiene síntomas de la enfermedad. Dolor de garganta, tos seca, hipertermia, y le hago la prueba PCR y me salió negativa. Pudiera ser que lo pesqué en el momento en el que le llamamos el periodo ventana, en el cual todavía no tiene una cantidad suficiente de virus como para poderlo haberlo detectado. Aquí yo puedo hacer dos cosas. Uno, me espero 3, 4 días más. Si ya empezó con síntomas, en 3, 4 días más ya va a ser un hecho que va a salir positivo. Le vuelvo a repetir el PCR y si me vuelve a salir negativo, digo, pues entonces es otra cosa. Y si me sale positivo, pues ahora sí, ya puedo decir es COVID, se acabó. Y sigue todo el procedimiento que se determinó. O la otra es esperarme 14 días. Si en 14 días ya no tiene síntomas, está tomando, mejor fue un COVID ligero, está tomando el medicamento, dejó de tomarlo, ya no le dio hipertermia, ya no tiene sintomatología, pasaron 14 días, pues lo puedo regresar. Nada más que aquí hay una cosa. Yo sí recomiendo hacer PCRs ante cualquier caso sospechoso, por una razón.
es, ante la duda, ese paciente puede causar contagios. Y no nomás los contagios en la planta, los contagios en la sociedad, incluyendo su familia. Entonces, ante la duda, siempre hagan el PCR, o más bien, siempre le pidan al trabajador que tiene que ir a que le hagan la prueba de PCR. Ahorita ya está más abierto. Anteriormente te pedían una receta y que tuviera los síntomas. El médico debería de pedir los PCRs. Actualmente lo están haciendo hasta sin receta, nomás con que la persona diga tengo síntomas. Entonces, ante esa facilidad de hacerlos, mándenlos a hacer. La única razón de que la empresa pague es porque me interesa saber cómo está mi trabajador lo más pronto posible. Si no, el sistema de salud se los va a hacer. ¿Se están tardando en la respuesta? Sí, se están tardando. Y más cuando es negativo. Cuando es positivo, lo mandan la respuesta más rápida, 24, 48 horas. Cuando son negativos, he sabido casos que les llega hasta los 6 días. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de cubrebocas debe utilizar el personal? Aquí habría una pregunta sobre la pregunta. ¿Cuál personal? ¿El de salud de mi planta? Yo tengo un departamento médico, hay una persona, un enfermero, un paramédico que es el que se encarga de revisar esos casos sospechosos. Pues lo que debe utilizar es la máxima protección. O sea, ante un caso sospechoso debe utilizar el cubrebocas, de preferencia N95, el gogles o careta, guantes y el Tyvek para protegerse. Porque es el que va a tener trato con la gente sospechosa. Para el resto de la gente, el cubrebocas va a ser un cubrebocas de tela. Puede ser algo de tela que yo haya hecho, de 2, 3 capas, y que la gente lo lave. O yo se lo voy a entregar al trabajador para asegurarme que está usando un cubrebocas correcto. Así que depende del grado de riesgo de exposición de la persona. Vamos a suponer que fuera una persona no de línea, no es del departamento médico, pero es el que recibe a la gente cuando llega a mi planta. Recepción. Ellos están más expuestos porque no sabemos en qué condiciones está entrando la planta. Aunque toda persona que entre a la planta debo de seguir el mismo protocolo que si fuera mi gente, así como decía Ivette, en un inspector. O sea, en un inspector, pues es una persona externa. Y él para acabar la molar, es de alto riesgo porque se expone a diferentes lugares. Entonces yo debo ser muy estricto. Entonces, esa persona que en un momento dado está expuesto a personas externas muy variables, debe utilizar un cubrebocas de preferencia o el quirúrgico o el N95. Ahora, ¿quién debe de pagar por el equipo de protección personal para coronavirus? Pues bueno, ese equipo de protección personal que aunque me va a servir para tratar una enfermedad general, si lo estoy haciendo correcto, al final de cuentas, yo por motivo de trabajo lo estoy haciendo que venga. Entonces, pudiera caer que yo le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el equipo de protección personal porque por motivo del trabajo yo te estoy haciendo venir y me interesa que llegue sano. Así que, pues yo te voy a dar el equipo de protección personal para cuando estés en la planta. Creo que cuando estás en la planta no es por ahí la duda. La duda es, ¿qué pasa fuera de la planta? Miren, me interesa que el trabajador esté sano, tanto dentro como fuera de la planta. Ante la duda de que si el equipo de protección personal que está utilizando fuera de la planta es el adecuado, es una recomendación personal, es denle en el equipo de protección personal. ¿Para qué? Pues para asegurarnos que se proteja. Por eso les recomiendo que sea el lavable, el de tela, si es gente que no está expuesta
a casos, en casos sospechosos. Dice, no puedo cumplir con la distancia recomendada para separar los lugares de trabajo de los colaboradores. ¿Qué solución puedo implementar? Mamparas. O sea, coloquen las mamparas. Es bien importante. Por esas mamparas deben de permitir que limpiarse y desinfectarse con la misma sustancia del hipoclorito de sodio. Hay que separarlos. No solamente los lugares de trabajo, sino cualquier lugar dentro de la empresa. Si tienen que estar juntos en una sala de juntas, pues tienen que poner mamparas. La verdad, no se recomienda ahorita que las juntas, aun cuando estemos en la misma planta, sean personales, sino que sean también vía red, para mantener esa distancia. ¿Cuál es el problema? De que si yo meto gente, primero pues tengo que hacer que se laven las manos, que se pongan el gel, y es muy común, creo que todos lo hemos hecho, de que de repente alguien quiere escribir algo y se me hace fácil y le presto mi pluma o él me presta su pluma, perdón, y ahí ya se contaminó. O sea, ya le estoy prestando un artículo que puede estar contaminado. Entonces, mejor separaditos. Y si no lo puedo, pues entonces las mamparas. La siguiente, por favor. Dice, ¿cuál debe ser el manejo en caso de que un colaborador se sienta mal durante el turno de trabajo? Dice, ¿a dónde lo mandamos? Como empresa, si se siente mal, o sea, entró en el filtro, entró a la planta, pasó por el filtro y quiere decir que estuvo bien. Entonces, se empieza a sentir mal durante el turno de trabajo. En ese momento yo lo tengo que aislar. Por eso una de las medidas que me piden los lineamientos es que debo de tener una zona de aislamiento. Entonces, en ese momento yo lo aíslo, lo mando a esa zona de aislamiento. Ya no le permito ni que vaya a los lockers, ni que vaya al área de trabajo, porque yo ya lo estoy considerando como sospechoso. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí va a depender. La persona está respirando normal, nada más que trae temperatura, le duele la garganta, le duele la cabeza, etcétera. Pues lo puedo mandar a su casa. ¿Cómo lo mando? Mi recomendación es mándenlo por un medio propio de la empresa. Y por propio quiere decir, a lo mejor hice un convenio con algunos taxis. Si voy a hacer un convenio con los taxis, tengo que decirle, cuidado porque este es un caso sospechoso, para que el taxista tome sus precauciones y obviamente el trabajador debe tener también sus precauciones y se va a su casa. Si el caso implica que el trabajador tiene dificultad respiratoria, mándenlo al hospital. Y digo, y ahí en ese caso probablemente sí lo tendríamos que mandar nosotros porque pues ni modo que lo mandemos en camión si la persona está batallando para respirar. ¿Cuál es el que puede batallar para respirar? Y volvemos a las cosas vulnerables. Los trabajadores vulnerables. ¿Y quién se va a encargar de dar aviso a la autoridad? El centro de salud al que lo haya mandado. O sea, son trabajadores, van a estar dados de alta en el IMSS. El IMSS es el que va a reportar el caso a la autoridad. De hecho, todas las enfermedades se reportan a la autoridad, todas. O sea, es un requisito epidemiológico. ¿Quién lo hace? Pues los centros de salud, las clínicas del Seguro Social. En este caso en particular, por ser el COVID, ser una epidemia en este momento, pues definitivamente toma mayor relevancia el reporte a la autoridad. Pero eso lo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social en el caso de nuestros trabajadores. Si no tuviera IMSS, lo hace la Secretaría de Salud o las clínicas de la Secretaría de Salud, dependiendo en dónde se esté atendiendo.
Y se me van a cerrar la planta u oficina por tener algún caso confirmado con COVID. La respuesta es no. O sea, ¿por qué? Pues porque yo tengo implementado las medidas. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que debemos de considerar. La implementación de las medidas, como mencionaba Ivette, es una obligatoriedad de todos los centros de trabajo. Si el Seguro Social detecta un caso, pues a lo mejor por un caso no va a hacer nada, pero si detecta dos de la misma empresa, que para ellos es muy fácil detectar de qué empresa, es seguro que me vaya a caer una inspección. Si yo le demuestro al seguro que estoy cumpliendo con todos los requerimientos, pues van a decir, es enfermedad general. Si yo no puedo demostrar el cumplimiento de los requerimientos, es muy probable que me lo consideren riesgo de trabajo. Y al considerarme riesgo de trabajo, ahí sí existe la probabilidad de que me cierren, pero no por el caso, sino por no tener establecido las medidas. Y por eso van a decir, la gente se enfermó. Demostrar a ciencia cierta dónde se agarró la infección, la verdad va a ser exageradamente difícil. Pero ante la duda de que tú no implementaste las medidas, van a decir, se pudo haber infectado en la planta y, como dice, ¿cuándo riesgo laboral? Pues cuando es en ejercicio o con motivo de trabajo. Entonces, pues el trabajo no le causó el problema, pero por motivo de trabajo estés en un ambiente que no lo estás controlando, te lo considero como enfermedad profesional. Dice, ¿cuándo puedo regresar a laborar? Es como como la pregunta anterior. Cuando el seguro me dé de alta. En enfermedades generales no existe el alta. En riesgo de trabajo sí hay un alta. En enfermedades generales no existe el alta. En COVID, lo que están haciendo, la famosa incapacidad de vía electrónica, ese que le llaman permiso COVID, se da por 14 días. Si el paciente se siente bien y se le venció, es muy probable que venga con nosotros. Si yo tengo ese caso, pues ya pasaron 14 días, es como el caso de las pruebas negativas, ya pasaron 14 días. Entonces ya no debe tener problemas, como quiera lo reviso. Si el paciente, o sea, antes de entrar en el filtro, oye, ¿cómo te sientes? Bien, mal, etcétera, ¿verdad? Si veo que sigue teniendo sintomatología, pues no lo dejo entrar. Y le dices, tienes que volver a ir y sacar la otra incapacidad. ¿Por qué? Porque tú sigues mal. O como me decían hace rato en la mañana, oye, es que ya está recibiendo tratamiento, pero el cuate no mejora. ¿Y qué estás esperando? Si no estás mejorando con el tratamiento y ya pasó una cantidad de días suficiente, pues tienes que ir otra vez y decir, ¿sabes qué? Me siento mal. O sea, no está funcionando el tratamiento. Porque a lo mejor te vas a agravar. No sabemos las condiciones de la persona. Ha habido por COVID casos de defunción de gente entre 20 y 30 años, cuando la teoría dice que esos no se van a morir. Pero pues a lo mejor tenía algo preexistente o simple y sencillamente su sistema inmunológico pues no respondió como debería ser. Acuérdense que ahorita en COVID no hay un tratamiento específico. Sé que es mejor sanitizar o desinfectar y cada cuánto tiempo se recomienda. O sea, tenemos que desinfectar. O sea, eso es un hecho. ¿Y cada cuánto lo recomiendo? Lo más frecuente posible. ¿Por qué digo lo más frecuente posible? Porque va a depender de la estación de trabajo. Si yo estoy en una estación de trabajo que soy el único que está ahí y nadie llega, yo llego en la mañana, sanitizo y desinfecto mi estación de trabajo, nadie se me acerca, no recibo documentos, no recibo papelería, pues está bien. Lo puedo mantener así hasta que me vaya a comer. Y cuando regrese a comer, lo vuelvo a sanitizar y desinfectar. Oye, ¿por qué?
Pues porque yo no sé quién haya puesto la mano. Es una enfermedad nueva, es un virus nuevo y estamos conociéndolo. Acuérdense que al principio hasta papel del baño compraron en cantidades industriales. Ahorita ya la OMS determinó que el mecanismo de contacto no es tan crítico como se esperaba. Entonces, pero sigue siendo un mecanismo. El que el riesgo sea menor no quiere decir que no exista el riesgo. Mientras que existe el riesgo, yo tengo que seguir desinfectando. Es como dijeron también, y es reciente, los asintomáticos no transmiten la enfermedad. Y yo aquí en México yo diría, bueno, ¿y cómo sabemos si son asintomáticos si realmente no estamos haciendo pruebas para asintomáticos? Si le hiciéramos pruebas asintomáticos y saliera positivo, sería un hallazgo, pero no estamos haciendo pruebas en asintomáticos. Así que no sabemos. Ante la duda, ante el riesgo, yo tengo que estar desinfectando. Ahora, si la estación de trabajo resulta que la comparto con varios en el mismo turno, pues con mayor razón, cada vez que llegue una persona, tengo que estar desinfectando. O sea, debo de tener en el área de trabajo equipo para poder que la gente limpie y desinfecte su estación de trabajo. Y creo que es la última. Ahora faltan las que hayan surgido durante esta presentación, tanto de Ivette como de un servidor. Espero que no hayan sido muchas y que sean fáciles de contestar. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Ivette. La verdad es que sí hay varias preguntas. Por aquí trataré de hacerlas lo más concisas posibles y algunas son repetitivas, por lo cual se darán respuesta también a varias a la vez. Empezando con la participación de Ivette, preguntan, ¿cuál es el distintivo al que se hizo referencia? Menciona que él se registró el 1 de junio y no ha recibido correo de respuesta. Ok. Si se registró el 1 de junio, me imagino que se registró porque era algunas de las nuevas esenciales. Si pertenecen a alguna de las nuevas esenciales, yo lo que recomiendo es que se vuelva a hacer la autoevaluación. No es necesario subir el protocolo y en automático les va a otorgar el distintivo. Porque anteriormente para esas nuevas esenciales, cuando se inscribían, se les daba una autorización y se tardaba. Entonces se actualizó la plataforma precisamente ese día, el 1 de junio. Entonces es muy probable que por la actualización no se le haya dado la autorización que él esperaba. Entonces que se vuelva a autoevaluar y en automático le va a generar el distintivo. Porque ahora no es una aprobación. Anterior al 1 de junio era una aprobación para poder operar el 1 de junio. Ahorita la plataforma cambió a partir del 1 de junio y es automatizada y tú terminas tu autoevaluación y te llega tu distintivo IMSS. Gracias, Ivette. También hay algunas dudas muy repetitivas sobre el IMSS y preguntan si el IMSS cubre la incapacidad temporal del personal vulnerable que no puede regresar a trabajar. Ok, no, la incapacidad es, si el personal vulnerable tiene una enfermedad o alguna situación en particular, pues bueno, ya se le daría una incapacidad normal, ¿no? Pero si es por la situación de que están en estado de vulnerabilidad, para ellos no existe, no hay una incapacidad. Se les tiene que estar pagando su salario. Por eso decía yo, si no, pues habría que llegar a acuerdo con sus trabajadores y eso dependerá también del estatus de la empresa. Entonces debería de revisarse cada caso en particular si habría que hacer algún acuerdo de disminución de salario
temporal, aclaro aquí porque había una pregunta de que me dice, no, ningún trabajador se le puede bajar el salario. Sí, efectivamente, nuestra Ley Federal del Trabajo contempla que no pueden disminuirse los salarios de ningún trabajador. Se puede hacer ahorita por una situación especial y temporal. Una vez que pase esto, se levante la pandemia, deberá de regresar a su salario normal, ¿sí? Nada más para que quede bien Gracias, la... Ivette. Sí, gracias. Justo contestas a la siguiente pregunta que nos hicieron sobre si pueden negociar con ellos el hecho de no tener sueldo o incluso vacaciones. Ok, no tener sueldo, no, tienen que pagarle su salario, no podemos no pagarle su salario. Y las vacaciones, sí se pueden negociar las vacaciones si ellos están de acuerdo, o sea, adelantar las semanas que tengan de vacaciones, sí se puede hacer, lógicamente, si el trabajador está de acuerdo. Hay algunas empresas que lo han estado haciendo así, han estado dando vacaciones a sus trabajadores previo acuerdo con ellos y sin problema. Gracias. Tenemos la pregunta de ¿cuál es la recomendación sobre las cabinas sanitizantes? ¿Realmente son viables? ¿Funcionan? Yo creo que esta es para mí. Sí. La verdad, la verdad, es que, miren, les decía al principio que casi todos tienen aspectos técnicos y aspectos legales. Desde el punto de vista de los lineamientos, ni siquiera vienen mencionados y claramente que no se recomienda. Desde el punto de vista técnico, no lo recomiendo por una razón. Si entráramos, vamos a suponer que yo entrara a una planta estéril y pasara por la cabina, así como lo hemos visto en las películas, pues sí funcionaría, porque me estoy quitando los virus que están ahí. Pero en el momento en que yo paso de una cabina por la cabina y llego a otro lugar igual de contaminado que el que estaba anteriormente, antes de pasar, pues la verdad no sirve. O sea, en menos de 10 metros, si es que está el virus ahí, lo voy a tener. Así que pues no sirve para nada. Y si le pongo demasiada concentración, en las películas, si se acuerdan, cuando se esterilizan, usan ropa especial. Y aquí lo estoy utilizando con ropa de la calle. Pues entonces, pues le voy a echar a perder la ropa de la calle o el uniforme. Así que no es recomendable. Gracias, Mario. Sobre el semáforo, existen varias preguntas sobre en cuál se deben basar, ya sea el federal o el estatal, e incluso dónde pueden consultarlo, dónde pueden ver la versión más actual del semáforo. Ok. Bueno, sé que el gobierno del estado ha estado, va a empezar a emitir un semáforo. Mi recomendación es que siempre nos basemos en el federal. ¿Por qué? Porque el federal está arriba del estatal. Entonces, ¿qué puede pasar si nosotros, creo yo, bueno, ahorita no he hablado con una persona de la Secretaría de Economía, pero regularmente ellos se tienen que basar en el del gobierno federal. No debieran de cambiar ahí la situación porque puede ser un poco complicado y como está pasando ahorita que están confundiendo a muchos de las empresas y los centros de trabajo, aquí mi recomendación es siempre tomemos en cuenta el federal. Siempre tomar en cuenta el federal. Lógicamente, si estamos en el estatal y si somos empresas esenciales, sabemos que vamos a seguir funcionando, que estemos en rojo. Si ya queremos funcionar, mi recomendación es que sigamos el del gobierno federal. Habrá empresas que dices, oye, pues yo me quiero arriesgar y quiero tomar el del estatal. Bueno, hazlo, pero recuerda que tienes que cumplir con todos los lineamientos muy específicos que nos da el gobierno federal, porque el estatal lógicamente lo va a verificar y el federal también. Entonces sí tenemos que cubrir esa parte para evitarnos multas o sanciones por parte de las autoridades del gobierno federal. Gracias, Ivette. Escriben, mi empresa está en el estado de Tamaulipas. Nos dedicamos a la industria metalmecánica. Mi duda es, ¿debo registrarme como empresa avalada para seguir trabajando o no es necesario? Si son esenciales, perdón, ¿Pili, es esencial? Es que no entendí. No. Sí, dice, bueno, es del metal mecánico.
Ok. Si son esenciales, sí tienen que autoevaluarse. O sea, esa autoevaluación, subirse al sistema, a la página nuevanormalidad.gov.mx. Y eso, ahí se pueden autoevaluar y les van a dar un distintivo. Sí es bien importante que digo, bueno, creo que ustedes ya esta semana cambia, creo que me voy a adelantar, porque por ahí vi ya en proceso de reactivación, creo que el único estado que es Tamaulipas parece que ya viene naranja. Entonces, sí lo pueden hacer, preferentemente que hagan la autoevaluación. Si ya cambia a naranja, pues ya se abre la posibilidad de algunas de las no esenciales, entonces digo, sin problema podrían estar funcionando. Mi recomendación, independientemente de los distintivos, que creo que son importantes, lógicamente, porque pues tenemos que cumplir con una situación donde nos dice que obligatoriamente esenciales se tienen que autoevaluar. El gobierno de Nuevo León abrió una aplicación, recomiendo que la bajen todos, una persona del centro de trabajo. Y también está abriendo la posibilidad de un semáforo para cada estado. Cada uno de los estados quizás pueda hacer lo mismo. Hay que estar atentos a esos, pero siempre cuidar la parte federal. Entonces, mi recomendación es, sí hay que autoevaluarse, pero más que autoevaluarse, porque eso en muchas ocasiones se lo he dicho, es cumplir con los protocolos y con todos los lineamientos de seguridad e higiene que nos marca el gobierno federal. Porque de nada sirve que me autoevalúe, y ya me pasó con una empresa que se autoevaluó y a todas las cosas dijo sí, y al siguiente día le cayó una verificación de la autoridad y no cumplía con nada y pues la cerraron. Entonces, aquí sí, más que autoevaluarse, autoevalúense antes de subir a la autoevaluación, mejor autoevalúense como centro de trabajo. Es decir, cumplimos, tenemos los protocolos, tenemos los lineamientos, tenemos los espacios cubiertos respecto al centro de trabajo, porque a la hora de una inspección tenemos que demostrarlo. Entonces, si tenemos que demostrarlo y si piensan abrir, tenemos que cumplir con todos estos protocolos. ¿Sí? Creo que Tamaulipas ya viene naranja, entonces pues hay que tener bien cubierto la parte de los protocolos y cumplir con los lineamientos que nos marca la autoridad federal y pues estar atentos a cada uno de los lineamientos que nos vaya a dar el Estado. Ivette, muchas gracias, Ivette. Existen también una pregunta muy frecuente sobre un listado de la papelería que deben de tener para presentar ante el inspector. No existe. ¿Qué es lo que exactamente? Okay. No existe un listado específico. Mi recomendación es en estas inspecciones extraordinarias, porque recuerden que esto es de siempre, o sea, la autoridad puede inspeccionarlos a ustedes desde una inspección ordinaria. En este caso son extraordinarias porque hay un tema de salud que se tiene que cuidar. Entonces, regularmente, pues tenemos muchas cosas que tener, desde los recibos de salario, desde las renuncias, desde los finiquitos. Si tenemos la comisión mixta de seguridad e higiene, si tenemos la comisión mixta de capacitación, las actas que tenemos de las capacitaciones de los trabajadores, etcétera. Son muchas las cosas que tenemos que cuidar si fuera una inspección ordinaria. Pero ahorita, como es una inspección extraordinaria, lo que se están enfocando en verificar es obviamente que cumplamos con las medidas de salud. Es decir, ¿qué tenemos que tener? Y voy a dar como una lista así en general. Preferentemente, las empresas que son esenciales, pues tienen que demostrar que son esenciales, es decir, tener su objeto social y a lo que se dedican muy específico. Las empresas que son cadena de suministros de esenciales, que no propiamente son esenciales, pero le prestan servicios y quizás las esenciales no podrían tener un buen funcionamiento si no les proveen algún material, algún servicio, etcétera. Esas empresas que le llamamos nosotros como cadena de suministro, pues tienen que comprobar a la autoridad que propiamente, aunque no son esenciales, prestan un servicio a una esencial y entonces tenemos que demostrarlo con diversos documentos. Yo les decía, pues pídanles a sus socios comerciales que son esenciales, pues que les den una carta donde les están solicitando el material para poder ellos subsistir, ¿no? Es decir, si yo soy una industria alimenticia y no sé, empaco no sé, fresas, y mi fresas lleva una cajita y lleva un sticker o un ticket ahí, pues yo le presto, si no le paso esa cajita, pues entonces ellos no pueden llevarlo hasta el supermercado, etcétera. Entonces, eso tenemos que justificarlo. Cuando somos una industria que no somos
esencial propiamente, pero que sí tenemos parte o somos parte de la cadena de suministro, tener pues desde la carta de nuestros socios comerciales, las facturas, las órdenes de compra, etcétera, de las empresas que sí son esenciales para poder justificar a la autoridad que somos parte de la cadena de suministro. Aunado a eso, todos los que tenemos, o sea, todas las empresas esenciales o parte de la cadena de suministro tienen que tener todos los protocolos que nos está marcando ahorita la autoridad y aparte cumplir con los lineamientos que ya comentaba Mario. Entonces, sí es bien importante que cumplamos con todas las medidas de salud, ¿sí? Aquí hay que dejar bien claro que el bien tutelado por el Estado o por nuestro gobierno es la salud. Y lo que tenemos que tener bien sustentado es que cumplimos con todas las medidas de salud. ¿Sí? Entonces, eso es la parte que tenemos que cubrir. Y las que no son esenciales, que ahorita no están funcionando, pero que próximamente se van a reactivar de acuerdo al semáforo, tienen que cumplir con lo mismo. O sea, ustedes ya tienen que ir alistándose. Si ahorita están en rojo y no están funcionando, ya tienen que ir preparando sus protocolos, cumplir con los lineamientos y todas las medidas de seguridad e higiene en sus centros de trabajo. Eso es en lo que tenemos que estar trabajando ahorita. Y eso aplica para cualquier gobierno y en el sentido de que si es por estado o el gobierno federal, esos son los mismos lineamientos, tienen que cumplirlo. Gracias, Ivette. Por aquí tenemos otras dos preguntas para el doctor Mario. Si en el área de trabajo cumplo con la sana distancia, 1.5 metros entre trabajador y trabajador, ¿aún así es necesario la barrera física? Si estoy seguro que cumplo con el 1.5 o más, o sea, mínimo 1.5 metros, no es necesaria la barrera física. El equipo de protección personal sí es necesario. Gracias. Otra de las preguntas es, ¿podemos utilizar pruebas rápidas para casos sospechosos o incluso como un monitoreo aleatorio? No lo recomiendo. O sea, van a gastar, van a tener los mismos problemas, lo que decía, las falsas, pues, o sea, 50% de falsas positivas o 50% de falsas negativas, la verdad tiene muy poco confiabilidad y pues no le veo el caso. Y normalmente te los venden en paquetes, entonces no es una prueba la que compras, es una serie de pruebas y te vas a ir, la verdad, muy caro. Gracias. Por ahí había una pregunta sobre el trámite de la incapacidad del COVID, el permiso COVID le llaman, ¿dónde podían encontrarla? Esa está en la página del IMSS, o sea, se meten a la página del IMSS, trámites en línea, y ahí les va a abrir la pestañita, son tres pestañitas, que uno son cursos COVID, le llaman, ahí también hay cursos COVID, que es la página CLIP IMSS, los va a llevar a la página CLIP IMSS, creo que se llama. Ahí pueden encontrar muchos cursos, entre ellos hay dos que son referentes al COVID, que una persona por lo menos de la empresa debería de tomarlos para que pues pueda transmitir a los demás colaboradores. Y en el permiso COVID, ahí hay otra pestañita que dice permiso COVID, ahí le dan clic y ahí ahí viene de hecho la encuesta que le hacen que el trabajador debe contestar para la incapacidad y todo eso. Gracias, Ivette. Hay otra pregunta en cuanto a las instalaciones. Se menciona, en espacios cerrados con poca ventilación o ventanas, ¿es recomendable que se utilice el aire acondicionado o es preferible restringirlo como en los automóviles? La verdad no hay una restricción como tal siempre y cuando cumpla con todos los filtros. El aire acondicionado tiene una sección que jala aire y una sección que expulsa aire. Entonces yo tengo que asegurarme que los filtros estén bien. Hay lugares donde por el diseño pues no le puse ventanas, ¿verdad? O sea, aquí es muy importante los sistemas de extracción. O sea, el sistema de extracción debo asegurarme que funcione correctamente. Sí lo pudiera utilizar, pero pues tengo que asegurarme que funcione correctamente. Si el equipo tengo rato y que es bastante común de que no lo he limpiado, no le he hecho el cambio de filtros y si es de ductos menos los he limpiado, ahí no se recomienda. Gracias. Ya estamos en tiempo. Me gustaría, si me lo permiten, unas últimas preguntas para ir cerrando
el webinar, la sesión. Para nombrar a mi comité de implementación, seguimiento y supervisión de las medidas COVID-19, ¿qué evidencia debo presentar? ¿Lo contestas tú, Ivette, o lo contesto yo? A ver, pues ahí nos apoyamos. Ok, déjame empezar y luego ya me corriges tú. No hay una evidencia como tal, o sea, simple y sencillamente dices, debo tener un comité que supervise las medidas. O sea, mi recomendación, a ver qué opina Ivette, es hagan un escrito simple, común y corriente, como si fuera un acta de la Comisión de Seguridad e Higiene, en donde dicen a tal fecha, de tal día, en las instalaciones de esta planta, nos juntamos las 3 personas, las mínimas 3 personas que me piden, pueden ser más, con el fin de establecer nuestro comité COVID. Y lo firma cada quien y con eso, cuando llegue la autoridad, ¿tienes comité COVID? Sí. ¿Quiénes están? Aquí están. Aquí está el acta en que el día que lo formamos. Ahora sí, te dejo todo. Incluso ahí es importante que dentro de ese comité tengamos, era donde yo mencionaba que tenemos que tener identificados los casos, por ejemplo, si hay un probable caso de COVID o donde están los vulnerables. Ese comité debe tener identificados también esos casos. Entonces, sí es bien importante que esté conformado ese comité y qué es lo que está haciendo. Y efectivamente sería como una comisión de seguridad e higiene o como una comisión mixta de capacitación, donde lleven sus actas y lógicamente lleven un registro de, por ejemplo, qué personas son vulnerables en nuestro centro de trabajo, qué personas, no sé, se fue a su casa porque pues traía síntomas que quizás eran síntomas COVID o quizás no eran, pero pues tenerlos identificados en tal fecha, o sea, llevar una como bitácora donde pues se está cuidando esa parte o se está dando esa comisión teniendo los antecedentes de cada uno de los casos o de las personas vulnerables o en este caso los registros de todo lo que se pueda estar haciendo, llevando a cabo en el acta. Y firmado obviamente por las personas que conforman esa comisión o ese grupo de COVID-19. Muchas gracias. Ya por última pregunta, antes ya de cederle la palabra a cada uno de ustedes y si gustaría dar algún último mensaje, la pregunta es, ¿se puede despedir a un empleado por no seguir las normas de cuidado dentro de la empresa y poner en riesgo al resto de la población? Ya se ha hablado en varias ocasiones y tengo cartas administrativas por no usar el cubrebocas ni respetar la sana distancia. Sí. Sí se puede despedir, nada más que nos vamos a topar con un problema y el problema es que los tribunales están suspendidos. La Junta Local específicamente regresa a labores hasta el 1 de julio. Entonces, yo lo que le sugeriría es que me mande un correo y lo revisamos en específico, porque si es un tema delicado, pudiera ser una rescisión de la relación de trabajo. Podría ser la rescisión dentro de la empresa, pero si no acepta, tendría que irse al tribunal y el tribunal ahorita está suspendido. Entonces es un tema que habría que verificar el caso en particular. Pero con mucho gusto que me mande un correo y lo revisamos. Y digo, nosotros estamos para apoyarlos, acérquense a sus cámaras. Es bien importante que se acerquen con nosotros y les damos en lo posible, claro, la asesoría que necesiten y en cada caso en particular lo podemos revisar con nuestro equipo del área legal. Muchísimas gracias, Ivette. Ya para ir cerrando, ¿les gustaría algunos últimos comentarios? Bueno, pues primero las damas, Mario. Sí, claro. Pues a todos muchas gracias. Sé que se quedan muchas dudas. Sé que hoy publicaron también algunos temas del gobierno estatal. Créanme que vamos a tratar de ir viendo también ese tema para que ustedes puedan ir aclarando mucho más las dudas. Lo que yo sí les puedo decir es que sigamos por lo pronto el federal para evitarnos cualquier multa o cualquier clausura de nuestro centro de trabajo y sobre todo pues tener paciencia y lo que siempre les he dicho es que tenemos que estar bien conscientes de que el bien tutelado en todo este proceso es la salud.
la salud nuestra, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros colaboradores y la salud de todo México. Entonces, yo cierro con esto y ojalá y podamos recapacitar para tomar en cuenta cada uno de nuestros colaboradores, tener en cuenta la salud, que es lo más importante en este momento. Muchas gracias. Ok, gracias, Ivette. Ahora me toca a mí. La verdad, ya me ganó lo que iba a decir, ya me ganó Ivette lo que iba a decir, pero nada más, hay un principio rector de los lineamientos y tiene que ver con la salud. Es privilegiar, el primero, privilegiar la salud y la vida. De veras, es lo más importante. Es difícil, o sea, es un cambio total de paradigmas que teníamos de cómo nos comportamos en la empresa y en la sociedad. Sin embargo, no sabemos realmente cómo vamos a responder en caso de ser contagiados. Ante esa duda, extremen precauciones. Y se los digo para mantener la funcionalidad del centro de trabajo y sobre todo para mantener la salud de nuestros colaboradores y de nosotros mismos. Nadie me garantiza que si un colaborador se me enferma, yo no me vaya a enfermar. Así que por favor, como despedida, cuídense mucho. ¿Cuándo va a pasar esto? No sé, ojalá tuviera la bolita mágica que puedas decir. Mientras que no tengamos vacuna, hay que extremar precauciones. Ha pasado mucho tiempo y vamos a atender a la confianza. No nos confiemos. Pues muchas gracias. Espero que les sea de utilidad lo que estuvimos compartiendo. Gracias, doctor Mario. Gracias, licenciada Ivette, por compartir con nosotros. La verdad es que, pues, muy valiosa información en esta reactivación económica y, sobre todo, aclarar las dudas que surgieron en los participantes de esta sesión. Agradecemos también a todos su asistencia. Les vamos a estar por ahí pasando el link. Preguntaban mucho por la sesión grabada, se las vamos a estar compartiendo, incluso la presentación que se vio. Y esperamos que esto haya sido de valor para ustedes y sus empresas. Sin más por el momento, nos despedimos esperando verlos en nuestro próximo webinar. Que tengan todos ustedes muy buen día.